Buenas tardes, para mí es un gusto poder platicar, más que una entrevista con Angelina Spack, una persona que conozco un poco y siempre he dicho que conocerla requiere un espacio, pero con lo que conozco, con lo que he visto, una persona genuina y que ha estado interactuando en varios espacios. Angelina, gracias por aceptar esta conversación. Me gustaría que me pudieras desde tu propio concepto de interpretación, ¿qué piensas o qué entiendes sobre responsabilidad profesional y lo más importante, cómo lo aplicas tú y cómo lo has aplicado en tu vida o cómo lo has desarrollado para poder entender y creo que a nosotros nos pueda servir para comprender un poco más en este contexto de la responsabilidad profesional. Muchas gracias, Martín. Buenas tardes. Primero, gracias por la confianza. Y luego, pues no sé si lo he reflexionado bien, pero ahora que me preguntas, em, al hablar de responsabilidad más profesional, em, creo que automáticamente nos manda a pensar sobre nuestro proceso de formación como personas, como, sí, como seres humanos que aspiramos a hacer algo más adelante, desde niños, ¿verdad? Desde niña yo quería hacer algo con mi vida y finalmente, pues, todos, ¿no? Tomamos caminos, unos estudiaron, otros no, y para quienes tuvieron la oportunidad de graduarse o llegamos a algún nivel de nuestro proceso formativo en la universidad, pues algunos estudiando leyes para ser abogados, abogadas, otros ingenieros, arquitectos, médicos, etcétera, etcétera. Eh, Sin duda, la primera escuela fue nuestra casa, ¿verdad? Que fue donde aprendimos a no robar, a no mentir y todos los valores que nos fueron inculcando. Y esa formación la llevamos a donde quiera que vayamos. Luego ya en el momento de graduarse, también hay ciertas normas. No se habla de ética profesional, dependiendo si se es abogado, si se es médico, hay como ciertas normas. A los seres humanos no nos debería de mover únicamente la existencia de normas escritas, sino básicamente el hecho, digamos, de ayudar a la gente, de hacer el bien, es lo que debe prevalecer tanto en la casa, en la comunidad o en nuestra profesión, independientemente de los reglamentos que hay que hay que respetarlos, pero que, digamos, cosas tan básicas que aprendemos desde la casa, en el momento en que somos niños, en qué momento aprendemos qué es el bien y qué es el mal. Creo que papá y mamá nos van enseñando, los abuelos, hay reglas en la comunidad también que nos van forjando y aun cuando hay niños y niñas que crecen, digamos, sin el acompañamiento y apoyo de sus padres porque ya no existen, la misma gente se va forjando. Y me parece que eso es algo fundamental, el de sentir y saber que algo no está bien o que algo que dijimos o que hicimos una vez pasada la acción nos damos cuenta que a lo mejor no era correcto o sentimos un vacío o nuestra conciencia nos acusa. Es un momento de aprendizaje en donde decimos, no, esto ya no lo vuelvo a hacer. Creo que ofendí a la gente, creo que me pasé al hablar otras cosas. Tal vez debí mantener la boca cerrada. Entonces siento yo que esa experiencia de la vida también nuestra conciencia nos lo va dictando y yo digo siempre que es bueno escucharnos a nosotros mismos, nuestra intuición, nuestros pensamientos, nuestra conciencia nos lo va diciendo en qué momento hacemos bien, en qué momentos no. Yo recuerdo que, y siempre se lo repito aquí a las señoras con quienes trabajamos, hubo una época en que la organización AFEDES decayó con fondos, ya no habían, y yo me quedé solita. Era que la que barría la oficina, nadie me obligaba a barrer, pero o sea, yo no podía sentarme a trabajar en la sociedad, entonces me puse como tarea todos los días venir a limpiar y hasta que la oficina estuviera nítida, me sentaba y trabajaba. No, así fui viendo que luego ya cuando se recuperó la organización vino más gente
Y es muy cómodo venir y ver todo limpio y sentarse nada más sin pensar en quién limpió, qué sacrificios hizo, cuáles fueron sus esfuerzos. Y también hemos puesto a prueba a la gente, ponerla a barrer, ponerla a limpiar el lugar y medio pasan la escoba. Y cuando hacen eso, si con el trabajo, digamos, más básico que todos deberíamos saber hacer, no lo hace bien, significa que en el resto de las cosas que podría hacer va a faltar. Y sí, y bueno, yo lo he comprobado, por lo menos aquí. Entonces, quien hace bien la limpieza va a hacer muy bien todo lo demás, con mucha responsabilidad. Uno evalúa. Bueno, y vamos al tema que cuando yo me quedé solita también manejé fondos, porque fui la secretaria, fui la contadora, fui la coordinadora, la organizadora comunitaria, de todo. Entonces manejé fondos, venían a pagar créditos, incluso habían créditos que ya se habían dado por perdidos, la gente vino y pagó. Y yo pude haber escondido 5 quetzales, 100 quetzales, 1000 quetzales, nadie me miraba. O sea, yo bien pude haber dicho, la gente no vino a pagar. Y pues, ¿a qué horas investigan y todo? No, o sea, a mí sí me enseñaron desde pequeña que hay que esforzarse para ganarse el dinero, para ganarse la confianza también, y pues sí, sabía que tomar el dinero no está bien, y nunca, nunca, nunca lo hice, nunca. Más adelante vi que el dinero es una cosa muy jodida, porque pierde a la gente, y dije yo, ¿y cómo cuando yo estuve solita nunca toqué un centavo? No se me ocurrió. Pero después tuvimos problemas de gente que agarraba dinero y todo. Dije, no, sí, sí, o sea, es una cuestión de responsabilidad, de ética, de saber qué hacer en el momento, quién nos dicta qué hacer, qué está bien, qué no está bien. Nos hablan también del libro albedrío, ¿verdad? Sí. Hay un momento en que Sí, me parece que, digamos, en tu explicación, me genera, digamos, una cuestión que me gustaría como que la profundizaras y lo cerraras en ese concepto, es como decir que puedes tener mucho conocimiento, porque por eso va la palabra responsabilidad profesional, entonces como que la palabra profesional en nuestras comunidades, eso es como pasa y por eso nos entendemos poco cuando tú hablas de profesional, entonces llega el licenciado en la comunidad que antes no era común, entonces te imaginabas un nivel de ética de profesional, ¿no? Pero ahora la gente se ha dado cuenta que se aprovecharon de ese nivel de profesionales y que resulta, y por ejemplo, en la comunidad, dicen los abuelos ahora en la comunidad, dicen, ahora la comunidad se echó a perder por culpa de los profesionales, dicen, ¿y por qué? Porque antes nosotros llevábamos las cuentas muy bien, y ahora que supuestamente están los contadores y los auditores y con un sistema, se pierde el dinero. ¿Ah? Es un tema muy interesante. Y entonces, volviendo a concentrarme a una pregunta que te hago es, entonces tú comprendes que en realidad el tener mucho conocimiento no significa ser muy responsable profesionalmente, sino es como al final todo puede basarse en lo que uno aprende desde su familia. sí, definitivamente, porque en la universidad que nos enseñan pues, aspectos muy técnicos, y nos especializamos en algo, como es una herramienta, ¿no? Que se va obteniendo, pero en sí nos vamos forjando día a día, dependiendo de la formación que tenemos en casa. Y recordar que también desde nuestra cosmovisión nos hablan de nuestros nahuales, vamos conociendo nuestras características positivas, negativas, y de esa manera también nos podemos ir forjando. Si yo sé que me enojo rápido, por ejemplo, porque así es mi nahual y así soy yo, entonces tal vez necesito no sé, concentrarme un poco más en el arte, en una actividad espiritual para ir como equilibrando mi carácter, las energías y todo eso. Eso desde los pueblos indígenas, ¿verdad? Desde los pueblos mayas, de acuerdo a nuestra cosmovisión. Hay como muchas formas de ir trabajando eso. Y me parece a mí que también es parte de la responsabilidad que tenemos los seres humanos de tratar de buscar vivir en armonía, de llevar las cosas en paz, porque finalmente a qué venimos en esta tierra, ¿no? A vivir felices, a no perder la alegría. Y claro, en medio de tanta situación, hay pobreza, violencia, el racismo en nuestra contra, es muy fácil que uno se enoje, se indigne, pero es ahí donde viene, digamos,
el carácter de la persona, cómo se ha venido forjando y cómo poder equilibrar la situación y ser seres de luz, seres de paz. Es muy difícil en estos contextos, pero me Y, parece a mí que por ahí tendríamos que ir, si no nos agarramos a golpes todos y o actuamos. para cerrar, digamos, un breve comentario. El concepto de la responsabilidad profesional, ¿crees que una persona puede mejorar? Digamos, como entiendo que ya hay un estándar de la ética, de la honestidad, de la transparencia, pero eso, digamos, se puede mejorar, una persona puede mejorar día a día, es decir, hoy hablamos con tu persona, con tu experiencia, que me parece muy buena, eh, pero sí sientes que sí puedes ser mejor, responsable profesionalmente, es decir, sí crees que puedes, y me parece muy, muy interesante lo que planteas también, el hecho de reconocer que puede hacer que también sería una responsabilidad profesional el que reconozcas dónde vas a fallar. Es decir, miren, a mí me pasa y esa es una ventaja de la cosmovisión. Y le digo, a mí no me den en la administración del dinero porque yo sí soy generoso. No es que lo voy a tocar, sino la generosidad me va a dar y empezamos a A dividir, regalar. a regalar y entonces quedó mal. Entonces lo que se generó es un poco de interacción. Entonces ahí ya me dije, entonces yo en la parte de administración de recursos no me dejen. Para generar, sí, para buscar, sí puedo, es mi naturaleza, pero yo sí no me voy a atrever a la generación. Pero ahí hay un contraste y con esto cierro para que me concluyas con esa palabra que puse de la mejora, el hecho de que, ¿cómo contrasto la generosidad con, ¿cómo se llama? La generosidad con el... Generosidad es una virtud, pero también estoy afectando a los otros, es decir, como que estuviera descuidando a mi equipo si yo empiezo, o a mi familia, puede ser familia, y al equipo, pero entonces, ¿cómo logro encontrar un punto que me permita cerrar esa mejora, pero no irme al extremo por eso insisto, por ejemplo, ese ejemplo de la generosidad, que también es mala en sí, ¿no? Si soy un extremista en ese concepto, es como tus últimos comentarios de un minuto para ir cerrando la plática que me Te parece digo, muy, muy profunda y valedera. bueno, que si estudiar y ser un profesional del derecho, ser ingeniero, ayuda a ser mejor persona. Yo creo que lo que se obtiene son elementos, ¿no? Instrumentos, herramientas para hacer X o Y trabajo, servicio a la comunidad, al país o a la humanidad. Eh, Uno se va forjando y en el camino uno aprende. Y más si nos conocemos a nosotros mismos y nosotros los pueblos indígenas tenemos un elemento más que es la cosmovisión y ahí conocemos nuestras características, también es otra herramienta que nos puede ayudar a ser mejores personas. Eh, si bien pudimos haber cometido muchos errores el año pasado, hace meses, pero nos damos cuenta que no fue como lo más correcto, entonces vamos aprendiendo, o sea, nada está escrito en piedra. Puede ser que hace un año fuimos la peor persona del mundo mundial, pero podemos cambiar, o sea, el ser humano es un ser que no es una piedra, es cambiante, se puede forjar, se puede seguir preparando, pero pensar que solo los profesionales, digamos, que se gradúan de una universidad son mejores personas o a partir de que se gradúan que se convierten en buena gente, y me parece que no mucho, ¿verdad? Se vuelven técnicos en ciertas áreas, pero uno se va forjando con su familia de acuerdo a lo que le van enseñando. Eh, Me parece que somos seres cambiantes y con toda razón, somos seres vivos. Estamos vivos, cometemos errores y de los errores vamos aprendiendo. Algunos tropiezan siempre con la misma piedra, pero otros vamos aprendiendo y más cuando también nos dicen las cosas y que no hicimos bien, un alto, ¿no? Y uno siente así como, híjoles, metí la pata. Pero de eso se aprende y creo que hemos aprendido con eso, ¿no? Con golpes muchas veces, pero eh, esa responsabilidad siempre también pensamos que va en función de los demás.
para que los demás estén contentos, para promover alegría. Y sí, sí, en gran medida, pero también, como decimos acá, nosotras las mujeres que entregamos amor, pensamos en todo el mundo, pero no hay como una devolución. O sea, yo te cuido, tú me cuidas. Generalmente las mujeres cuidan a todo el mundo, pero nadie las cuida a ellas. Entonces también ahí donde decimos el amor propio principalmente. Si yo me quiero a mí misma, me cuido a mí misma, es parte de esa responsabilidad que debe existir primero, el amor propio para amar al resto. Creo que hemos escuchado a mucha gente y leído hablar sobre eso. Y a mí me parece muy, muy válido porque de esa manera vamos creciendo, vamos aprendiendo y pues vamos acompañando también en la medida en que nos vamos formando, profesionalizando en lo que nos toca hacer, vamos a dar un mejor servicio y eso es parte también de esa responsabilidad, ¿verdad? Que debemos tener a la hora de hacer nuestro trabajo, no solo de lo que aprendimos en la universidad o a partir de que nos graduamos, sino donde quiera que nos desempeñamos. La responsabilidad creo que es lo que todo el mundo espera de uno y una misma, ¿no? Entonces, en esa línea creo que nos vamos forzando, somos seres en construcción, siempre vamos a cometer errores, pero sin duda siempre algo vamos aprendiendo en el camino y pues vamos ahí acompañándonos en este camino de la vida y aprendiendo. Muy bien, bueno, agradezco tu tiempo. Creo que muy, muy bueno, le damos la conversación que nos genera y esa interacción desde ver desde otra perspectiva el tema de la responsabilidad profesional y cómo nos genera, digamos, ese debate, que es un profesional, ¿no? Es decir, porque siempre se ve como el título, y ya vino el profesional, pero hay gente que hace cosas bien, digamos, sin haber tenido el título, pero creo que es interesante ir generando. Yo te agradezco el espacio que me has conseguido dentro de tu agenda y espero próximamente poder también seguir interactuando dentro de estas pláticas que comúnmente no suceden a menudo entre reflexionar qué hago, estoy bien y me pareció muy, muy interesante lo que planteas. Es la palabra responsabilidad es como que yo le tengo que dar a todo mundo lo mejor y tengo que cumplirle a todos y que sea puntual con todos, pobres y se enojan, pero después uno se olvida de uno mismo y dice, o al final cuando termina el tiempo dice, pero si yo les di todo y después cuando mira uno se quedó solo, ¿vale? Entonces es interesante ese asunto. Entonces, muchas gracias, Angelina, y un fuerte abrazo y nos hablamos en otra ocasión. Gracias a ti, que estés muy bien.